Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3n, el drama y por supuesto, el amor, son los protagonistas. Hoy vamos a sumergirnos en un universo lleno de galanes turcos, paisajes de ensueño más menos hoy, lo es importante, finales felices que nos dejan suspirando. Lo adivinaron, hoy vamos a hablar de esas telenovelas turcas que nos han robado el corazón superíndice 3n y que al final, nos regalaron ese vivieron felices para siempre que tanto anhelamos. Porque seamos honestos, después copyright ese de tantos capítulos llenos de intrigas, desengao más menos os y villanos maquiabu copyrightlicos, lo único que queremos es ver a nuestros protagonistas encontrar la felicidad. No es así. La vida ya nos da suficientes sobresaltos, y el escapismo que nos brindan las telenovelas se vuelve aún ese valioso cuando sabemos que al final del camino, la esperanza y el amor triunfarán. Antes de empezar con esta lista de finales felices que amamos, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, recomendaciones y curiosidades sobre el mundo de las telenovelas turcas. No se arrepentirán. Estamos creando una comunidad increíble AQ, donde podemos compartir nuestra pasión superíndice 3n por estas historias, debatir sobre nuestros personajes favoritos y por supuesto, reírnos y emocionarnos juntos. Ahora preparen sus palomitas, a como superíndice 3 dense en el sofu, y a compu, con diéresis más menos en este viaje lleno de amor y finales felices. Empecemos con una telenovela que estoy segura, muchas de ustedes han visto Erkenci Kuay, o Pu Haro Sou más menos ador. Ay Sanem y Can. ¿Qué copyright podemos decir de esta pareja que no se haya dicho ya? Su historia, llena de inocencia, pasión superíndice 3n y algún que otro malentendido, nos mantuvo enganchados desde el primer capítulo. Y es que Q copyright N no se enamoró superíndice 3 de la espontaneidad de Sanem y del carisma de Can. La química entre Demetuz Demir y Can Yaman era palpable, traspasaba la pantalla y nos acuasó más menos con un amor tan puro y sincero como el suyo. Pero claro, como en toda buena telenovela, su camino hacia la felicidad no fue fácil. Tuvieron que superar obstáculos, mentiras, secretos del pasado y por supuesto, a la malvada de turno. Uma, la madre de Can, fue una villana memorable, siempre intentando sabotear la relación superíndice 3n de su hijo y manipulando a Sanem para sus propios fines. Y no olvidemos a Polen, la exnovia de Can, que regresó superíndice 3 para complicar a ese las cosas. Pero al final, el amor triunfó superíndice 3. Después copyright ese de un par de aún más menos os separados, ambos regresan ese maduros y con la certeza de que su destino es estar juntos. Y copyright final tan hermoso nos regalaron. Con una boda de ensueño más menos o rodeados de sus seres queridos y listos para empezar una nueva vida juntos. Un final feliz que nos dejó superíndice 3 con una sonrisa de oreja a oreja. Lo que hizo tan especial el final de Erkenci Kuay fue la sensación superíndice 3n de que Sanem y Can realmente han crecido como personas durante su tiempo separados. Sanem se ha convertido en una escritora exitosa, persiguiendo sus sueños más menosos y encontrando su propia voz. Can por su parte ha viajado por el mundo, explorando nuevas culturas y aprendiendo a valorar a ese lo que realmente importaba en la vida. Su reencuentro fue inevitable, una fuerza magnu copyright-tica que los atrajo el uno al otro. Y su boda fue una celebración superíndice 3n del amor verdadero, un recordatorio de que a pesar de los obstáculos, el destino siempre encuentra la manera de unir a las almas gemelas. Otra telenovela que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3n y que tuvo un final feliz que celebramos a gritos es Aiklaftan al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras. La historia de Hayat y Murat es simplemente deliciosa. Ella, una chica sencilla y trabajadora que se hace pasar por otra persona para conseguir un empleo. Con diéresis por 1000 un hombre exitoso, inteligente y al principio, un poco arrogante. La combinación superíndice 3n perfecta para un romance explosivo. Su relación superíndice 3n estuvo llena de altibajos, de mentiras y verdades a medias, pero también copyright n de momentos muy tiernos y divertidos. La trama de la falsa identidad de Hayat aún más menos a una capa extra de tensión superíndice 3n y drama a la historia. La constante amenaza de ser descubierta mantenúa a los espectadores al borde de sus asientos, pregunto, ¿do y CU superíndice 3 mo se revelará la verdad? Burak Deniz y Ande Eru Parrafoel lograron crear una pareja con una química increíble, que nos hace reír, llorar y suspirar en cada capítulo.
Y después copyright ese de superar todos los obstáculos que se les presentaron, finalmente pudieron construir un futuro juntos. Con una boda preciosa y la llegada de sus hijos. Suayat y Murad formaron una hermosa familia y nos demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Un final feliz de esos que nos encantan. El final de Aik Laftan An Lamaz fue particularmente satisfactorio porque mostraba el crecimiento personal de ambos protagonistas. Murad aprendió superíndice 3 a ser humilde y a valorar la sencillez de la vida, mientras que Ayat encontró superíndice 3 su propia voz y aprendió superíndice 3 a defender sus ideales. Su amor se fortaleció superíndice 3 a trabu copyright S de las dificultades, convirtió copyright dolos en una pareja s su superíndice 3 lida y unida. Y la llegada de sus hijos aún más menos a dio superíndice 3 un nuevo capítulo a su historia, demostrando que el amor verdadero puede crear una familia llena de felicidad y armonía. Ahora vamos a hablar de una telenovela que quizá no sea tan conocida, pero que tiene un final feliz que merece ser mencionado, Her Yerdesen, o te estu, en todas partes. Esta es una comedia romántica fresca, divertida y con personajes más menos hables. La historia de Demir y Selin es un tanto peculiar, ambos se ven obligados a compartir la misma casa y la misma oficina. Imagunense el caos. Furka Andu Párrafo y Aibuke Pusat lograron transmitir la tensión superíndice 3N y la atracción superíndice 3N que sentúan sus personajes de una manera muy natural y divertida. Su relación superíndice 3N fue evolucionando poco a poco, desde la rivalidad hasta el amor. Las constantes discusiones y las bromas pesadas se convirtieron en una forma de coqueteo, revelando poco a poco la fuerte atracción superíndice 3N que sentúan el uno por el otro. Y aunque tuvieron algunos problemas en el camino, al final lograron construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Con una boda sorpresa y un futuro prometedor. Her Yerdesen es una telenovela que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que a veces, las personas que menos esperamos pueden ser las que nos hagan felices. Lo que hace tan especial a Her Yerdesen es su enfoque en el humor y la ligereza. La serie no se toma a sí misma demasiado en serio, y esto permite a los espectadores relajarse y disfrutar de la historia sin sentirse abrumados por el drama. La química entre Furka Andu Párrafo y Aibuke Pusat es innegable, y su capacidad para transmitir la tensión superíndice 3N y la atracción superíndice 3N de sus personajes de una manera tan natural y divertida es una de las razones por las que la serie ha tenido tanto con diéresis copyright cito. El final con la boda sorpresa fue un momento de pura felicidad, un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares inesperados y que a veces, las personas que menos esperamos pueden ser las que nos hagan felices. Y no podemos dejar de mencionar Dolunay, o Luna Llena. Esta telenovela nos enamoró superíndice 3 con la historia de Ferit y Nazl. Por Mil un empresario exitoso, fruo y solitario. Ella una aspirante a chef, dulce y más menos adora. Sus vidas se cruzan cuando Nazl empieza a trabajar como cocinera en la casa de Ferit. La química entre Kanyaman y Uzge Gurel era innegable. Su relación superíndice 3N fue construyó copyright dándose poco a poco, entre malentendidos, secretos y momentos de gran ternura. Ferit, poco a poco, fue abriendo su corazón superíndice 3N a Nazl y descubriendo el amor verdadero. La relación superíndice 3N de Ferit con Bulut, su sobrino copyright Fano, también copyright N jugó superíndice 3 un papel importante en la historia, mostrando su lado vulnerable y humano. Y aunque tuvieron que superar algunos obstáculos, al final lograron construir una hermosa familia. Con la adopción superíndice 3N de Bulut. Dolunay nos enseñó más menos a que el amor puede transformar a las personas y que a veces, la felicidad se encuentra en las cosas sencillas. Dolunay destacó superíndice 3 por la manera en que exploró superíndice 3 la idea de la familia. Ayu del romance entre Ferit y Nazl, la serie se centró superíndice 3 en la importancia de los lazos familiares y en la capacidad del amor para superar las barreras. La adopción superíndice 3N de Bulut fue un momento conmovedor, que demostró superíndice 3 que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor y el compromiso. El final feliz de Dolunay fue un recordatorio de que a veces, la felicidad se encuentra en las cosas sencillas y que el amor puede transformar a las personas y crear familias inesperadas. Ahora, quiero hablarles de una telenovela que aunque tuvo momentos muy dramáticos, al final nos regaló superíndice 3 un final feliz que nos hizo suspirar,
Silla Bellazaik, o Amor en blanco y negro. La historia de Asli Ferhat es intensa, oscura y apasionada. Ella, una doctora idealista que solo quiere salvar vidas. U con diéresis por 1000 un sicario frío y despiadado. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada y se ven obligados a casarse. Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay nos regalaron unas actuaciones impecables, transmitiendo la complejidad y la intensidad de sus personajes. Su relación superíndice 3N fue evolucionando poco a poco, desde el odio hasta el amor. As logró superíndice 3 sacar el lado humano de Ferhat y U con diéresis copyright L, a su vez, le enseu más menos U con diéresis superíndice 3 a ser mu, ese fuerte y a defender sus ideales. La trama de Silla Bellazaik exploraba temas como la redención superíndice 3N, el perdu superíndice 3N y la capacidad del amor para transformar incluso a las personas mu, ese oscuras. Y después copyright ese de superar muchos obstáculos, incluyendo el pasado oscuro de Ferhat y las amenazas constantes de sus enemigos, lograron construir una vida juntos. Con la llegada de su hijo, Silla Bellazaik nos demuestra que el amor puede vencer incluso a la oscuridad y que todos merecemos una segunda oportunidad. Silla Bellazaik fue una telenovela que se atrevió superíndice 3 a explorar temas mu, ese oscuros y complejos. La historia de Ali Ferhat fue una prueba de que el amor puede florecer incluso en los entornos mu, ese hostiles y que la redención superíndice 3N es posible para todos. El final feliz con la llegada de su hijo fue un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso las personas mu, ese dau más menos hadas pueden encontrar la felicidad y construir un futuro mejor. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Kiralkaik, o Amor de alquiler. Esta es una comedia romántica muy divertida y original. La historia de Umer y Defne es un tanto peculiar. Ella acepta un trabajo como asistente personal de U con diéresis copyright L, pero en realidad estuvo siendo pagada por la tua de Umer para que lo enamore y se case con U con diéresis copyright L. Barardu U párrafo y el U párrafo Insangu lograron crear una pareja con una química explosiva. Su relación superíndice 3N fue llena de enredos, mentiras y malentendidos, pero también copyright N de momentos muy tiernos y divertidos. Umer poco a poco fue enamorándose de Defne sin saber la verdad sobre su contrato. Y ella, a su vez, fue sintiendo algo muy fuerte por U con diéresis copyright L. El dilema moral de Defne atrapada entre su necesidad de dinero y sus sentimientos por Umer, aún más menos ado a una capa extra de tensión superíndice 3N a la historia. Al final, la verdad sale a la luz y aunque al principio Umer se siente traicionado, termina perdonando a Defne y reconociendo que la ama por encima de todo. Con una boda de ensueu más menos hoy un futuro lleno de amor. Kiralkaik nos enseu más menos a que el amor no se puede forzar y que a veces, las mentiras pueden tener consecuencias inesperadas. Pero al final, el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer. Kiralkaik fue una telenovela que cautivó superíndice 3 al público con su trama original y sus personajes en trau más menos hables. La historia de Umer y Defne fue un ejemplo de CEU superíndice 3 mo el amor puede surgir en las circunstancias mu, ese inesperadas y de CEU superíndice 3 mo las mentiras pueden tener consecuencias devastadoras. Sin embargo al final, el amor verdadero triunfo superíndice 3, demostrando que el perdu superíndice 3N y la honestidad son fundamentales para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Y bueno mis telenoveleros de corazu superíndice 3N, hasta acu nuestro recorrido por los finales felices de algunas de las telenovelas turcas mu, ese adictivas. Hemos recordado historias llenas de amor, pasión superíndice 3N, drama y sobre todo, finales felices que nos han dejado suspirando. Desde el amor inocente de Sanemikan en Erken Zikway, hasta la pasión superíndice 3N oscura de Asli Ferhat en Silla Bellazaik, pasando por la divertida historia de Umer y Defne en Kiralkaik. Todas estas telenovelas nos han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que al final, siempre hay esperanza para un final feliz. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. CUL es su telenovela turca favorita con un final feliz. Q copyright otra telenovela agregaruan a esta lista. Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leerlos y saber les son sus gustos. Podríamos hablar de Senkalkapm, y el regreso de Eda y Serkan despu copyright de aún más menos os separados, con una hija que los une de nuevo.
O tal vez de Gunes y Beklerken, donde Zeynep y Kerem finalmente superan sus diferencias y construyen un futuro juntos. Las opciones son infinitas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con todos sus amigos telenoveleros y lo muy es importante que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, recomendaciones y curiosidades sobre el mundo de las telenovelas turcas. Los espero en el Superíndice 3 vídeo. Muchos besos y abrazos telenoveleros. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor verdadero.